a ser aliados de Estados Unidos. Pero digamos, el régimen sirio, si bien preferiría que fuera una acción coordinada, no parece tener mayor problema con que Estados Unidos ataque a su principal enemigo. Muy bien, y seguimos con el tema. Los terroristas denominados soldados del califato, vinculados al Estado Islámico, decapitaron al rehén francés Hervé Gourdel. Francia ha dicho que pese al atroz crimen continuarán luchando contra el terrorismo en la región. François Hollande ha confirmado la muerte del ciudadano francés Hervé Gourdel, secuestrado el domingo pasado por militantes argelinos fieles al Estado Islámico que opera en Irak y Siria. En un discurso ofrecido esta tarde desde Nueva York, tras su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente francés ha calificado de atroz el crimen cometido por los yihadistas y ha advertido que esto los fortalece en su lucha contra el terrorismo y la barbarie. La determinación es total. Vamos a seguir enfrentando el terrorismo en todas partes. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout. Y en particular contra el grupo conocido como Daesh, et qui répand la mort, que propaga la muerte en Irak y Siria, que aterroriza a los civiles, persigue violentamente a las minorías religiosas y además comete violaciones y decapitaciones. viole, décapite. En Francia, el primer ministro Manuel Valls estaba justificando ante el Parlamento la participación en los ataques aéreos contra el Estado Islámico, cuando fue notificado del asesinato de Gourdel. En esta sesión, Valls también advirtió a las autoridades europeas que la seguridad del continente no puede quedar en manos de un solo país, pidiendo avances en un proyecto de defensa europeo real. Pero los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos contra los terroristas en Siria e Irak continúan. Producto de estos habría muerto Mohsin al-Fadli, líder del grupo Khorasan vinculado a la red criminal Al-Qaeda. Según el servicio de monitoreo SITE, los yihadistas en sus cuentas de Twitter ofrecieron reportes no confirmados de que al-Fadli había sido asesinado en Siria producto de los ataques aéreos de Estados Unidos. En esta incursión también habría muerto Abu Yusuf al-Turki, comandante del Frente al-Nusra. De otro lado, un video difundido a través de redes sociales muestra cómo se intensifican los combates entre las fuerzas kurdas y el Estado Islámico para tomar el control de la ciudad de Kobani en Siria, cerca de la frontera con Turquía. A causa de esto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR informó que el número de desplazados que cruzan la frontera hacia Turquía se acerca a los 140.000, en un éxodo que empezó la semana pasada. Muy bien, vamos a continuar pues este video terrible, pues que también ha provocado que el gobierno francés ha dicho que van a continuar con su acción. Definitivamente impacta a la sociedad ver la muerte de un ciudadano que al final no es una culpa, no estamos hablando de un civil, no, que ni siquiera es ni periodista ni ha viajado a propio Irak o Siria, no, sino estaba en Argelia realizando otras actividades y que fue secuestrado por estos sujetos y luego asesinado, ¿no? Y lo que puede significar, yo me imagino, de alerta máxima para los ciudadanos de estos países, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, en general toda Europa, para no viajar a África, ¿no? Bueno, pero parte de la definición de terrorismo es precisamente la de atacar un blanco que no es al que va dirigido el mensaje. Ataca civiles para generar, por un lado, temor en la población en general y, por otro lado, esperar que ese temor se convierta en presión política para que el gobierno, que es el blanco último de la acción, cambie la política que tú consideras lesiva a tus intereses. Lamentablemente eso es parte de la quintesencia del terrorismo. Ahora, yo creo sin embargo que el Estado Islámico, cuando mata civiles, tiene objetivos distintos dependiendo del país. Creo que en el caso de Estados Unidos es consciente que matando ciudadanos americanos no va a conseguir que Estados Unidos deje de atacarlos desde el aire. Lo que en ese caso quieren es atraer a Estados Unidos a una invasión terrestre, o en todo caso a poner tropas en el terreno a las que puedan atacar, dado que no tienen defensa contra los ataques aéreos. En el caso de otros países creo que el objetivo es todo lo contrario. Ahí sí esperan que el asesinar a sus ciudadanos tenga como efecto que sean menos proclives a participar de bombardeos ulteriores. Claro, porque a diferencia se está hablando, por ejemplo, que Francia sí pagaba los rescates, no sé si lo hacía el mismo gobierno francés o a través de las diversas ONGs, instituciones que enviaban a los ciudadanos franceses, pero esta vez es totalmente distinto. Ha sido asesinado en menos de 4 días. Exacto, por eso decía que no parece haber habido un intento de obtener una recompensa, que era el modus operandi habitual de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
esa era una de sus fuentes fundamentales de financiamiento, cobrar rescates. Entonces, da una muestra del grado de compromiso ideológico con el Estado Islámico que esta organización, teniendo la oportunidad de cobrar un rescate millonario probablemente, haya preferido simplemente ejecutarlo o asesinarlo, en realidad sin hacer intento alguno, según se sabe, por obtener ese rescate. Y este nuevo grupo o Khorasan integrado son combatientes de Afganistán y los veteranos que llaman de Al-Qaeda, que todavía no está confirmado si cuyo líder ha sido o no abatido, y se hablaba de que estaban preparando un gran atentado que es el objetivo en los Estados Unidos o en el mundo occidental. Los Estados Unidos recién se conoce prácticamente desde la última semana la información, porque hace un año, cuando sucedió lo de Bashar al-Assad, las armas químicas, hubiera sido una oportunidad perfecta para poder combatirlos en Siria. Bueno, no se sabía de ellos. Hay literalmente decenas de grupos armados en la existencia siria de distinta orientación. Yo alguna vez me di una lista donde efectivamente estaba Khorasan, pero para ser honesto no tenía idea de qué peculiaridades tenía este grupo. Yo me entero de su existencia cuando Estados Unidos anuncia que es un grupo peligroso la semana pasada, pero ahí alegan que hacía meses que lo seguían. La peculiaridad de Khorasan es que es una, bueno, en realidad no es tan peculiar, pero Khorasan es una muestra de que Al-Qaeda se ha convertido en una franquicia. O sea, si bien la rama oficial de Al-Qaeda en Siria es el Frente al-Nusra, en la práctica hay grupos autónomos que, digamos, son aliados de Al-Qaeda. Y en este caso el grupo Khorasan está compuesto por gente que peleó o por lo menos fue cercana al propio Bin Laden, el líder que habría muerto, según incluso redes yihadistas en internet, pero que no parece haber obedecido a un mando central, que era relativamente autónomo en su funcionamiento. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones. Abu Sayyaf es el nombre de la facción de Al-Qaeda que amenazó ahora con decapitar a rehenes alemanes si Berlín continúa ayudando a la coalición que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Vamos. El grupo islamista Abu Sayyaf amenazó a Alemania con decapitar a los ciudadanos alemanes Stefan König, de 71 años, y Henry Dillon, de 55, si el país continúa apoyando la ofensiva estadounidense contra el Estado Islámico en Medio Oriente. En un comunicado difundido en Internet, la facción de Al-Qaeda emplazó al gobierno alemán a pagar más de 4 millones de euros como recompensa y retirar su participación en la campaña antiterrorista en Irak y Levante contra sus hermanos musulmanes en un plazo no mayor de 15 días. En el escrito de Abu Sayyaf se muestran además 3 fotos de los cautivos secuestrados en abril pasado. En una primera imagen se los ve posar con la bandera de su país, en otra al de mayor edad y en una tercera un miliciano con un machete en la mano con gesto amenazante. Según informó una fuente de inteligencia militar filipina a la agencia Reuters, las demandas estarían siendo verificadas, pues se cree que los supuestos milicianos son simples delincuentes que terminarían cediendo a cambio de una recompensa menor a la exigida. Por lo pronto, la canciller alemana Angela Merkel, a través de un portavoz, respondió que su país no cambiará su política sobre Irak y Siria frente a cualquier amenaza. Abu Sayyaf, que en árabe significa portador de la espada, es un grupo fundamentalista del sur de Filipinas que desde 1991 ha luchado por la formación de un Estado Islámico para las minorías musulmanas. Por sus acciones radicales, ha sido catalogada por Estados Unidos como una organización afín al radical Osama Bin Laden de Al-Qaeda. Muy bien, ahora le toca a los alemanes esta amenaza, pero uno se pregunta si realmente pertenecerían a una red de Al-Qaeda, apoyan al Estado Islámico, son delincuentes aprovechándose de esta situación también. Bueno, Abu Sayyaf es un ejemplo de cómo creció Al-Qaeda. Abu Sayyaf es un grupo cuyo origen es, incluso si no me equivoco, anterior a Al-Qaeda. Ellos peleaban por crear un Estado Islámico en una zona de mayoría musulmana al sur, si no me equivoco, de Filipinas. Cuando surge Al-Qaeda, unen su causa local a una causa global y obtienen algún tipo de ayuda a través de esa red. Sin embargo, acá hay un par de diferencias, ¿no? Por un lado, parecería que es un grupo vinculado a Al-Qaeda que deserta y jura lealtad al Estado Islámico, pero primero, aquí no es que los secuestran y en 4 días los matan, los tienen secuestrados desde abril, lo cual parece sugerir que están dispuestos a una negociación.
En segundo lugar, dicen que, el gobierno alemán debe dejar de participar en las operaciones contra sus hermanos en Siria e Irak, cuando el gobierno alemán, si bien apoya esa coalición, no ha realizado ataque alguno, ni va a realizar ataque alguno. Pero en segundo lugar, dicen que además debe abonar 4.300.000 euros. Lo más probable es que al final el que Alemania bombardee o no Irak o Siria les importe menos que los 4.300.000 euros, que como se mencionó en el reportaje, a veces suele ser reducido a una cifra menor. El tema es conseguir financiamiento, porque a diferencia del Estado Islámico que vende petróleo, esta organización requiere de los secuestros como fuente de financiamiento. Claro, pero ¿cómo se para que eso va a replicarse? Entonces va a continuar o se puede ir conociendo en diversas partes del mundo, ¿no? La situación esa de la sensación de inseguridad, ¿no? Que si yo soy francesa, no soy que salvo América Latina. Pero por eso hay que tener en cuenta que ahora para grupos como Abu Sayyaf genera más temor y por ende hace, más fuerte su posición negociadora, hacer creer que su posición es similar a la posición del Estado Islámico, cuando esta gente fue secuestrada mucho antes de que el Estado Islámico fuera conocido. Muy bien, se están aprovechando de la situación. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información. El presidente de los Estados Unidos se ha solidarizado como el opositor de los ciudadanos de Volver. Veremos con todos los detalles.